preocupe. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al versículo número 6. Acompáñeme por favor de lectura junto conmigo en este pasaje. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Paréntesis. ¿En dónde se escuchan las palabras? En la casa del alfarero. ¿Sabes que hoy estamos en la casa del alfarero? Versículo número 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabaja sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Puedes ocupar tu lugar. Te decía el título de la palabra del día de hoy. Lleva el nombre de vasijas nuevas. Y quiero decirte que así como en algún momento Dios le habló al profeta Jeremías para enseñarle algo a su vida y lo invitó a que fuera ¿a dónde? A la casa del alfarero. Por eso es importante, hermano, que tú y yo hagamos caso a la recomendación, al mandato, no es recomendación, al mandato que Pablo dice en Hebreos, de no dejando de congregarnos, porque ahí en la casa del alfarero Dios tiene palabra para ti. Dios tiene una palabra para ti hoy, iglesia. Tú que llegaste aquí, Dios tiene una palabra para ti. Codea al que tienes a un lado y dile: Dios tiene una palabra para ti hoy. Mire, Dios quiere hablarnos algo a través de este pasaje, y es que recordamos, hermanos, que usted recordará, si ha estado en los últimos 2 domingos, que le he dicho que nos estamos preparando para la gloria. Amén. Dios quiere hacer algo hermoso. Cada vez que yo llego a este lugar, siempre llego con la expectativa y digo: Dios, algo nuevo estás haciendo y es algo hermoso. Y Dios quiere hacer todavía aún mayores cosas. Amén. Y le dije: nos estamos preparando para Pentecostés. ¿Saben qué es dentro de 8 días, hermano? Se celebra lo que es el Pentecostés. ¿Cuántos se están preparando? ¿Cuántos quieren recibir algo de parte de Dios hermoso? Pues quiero decirte que si tú eres interesado en esa parte de recibir de parte de Dios, Dios es aún más interesado en darte de su Espíritu Santo. Pero sabes una cosa, tenemos que entender que tú y yo, hermano, para poder recibir ese poder, para que Dios pueda derramar de su Espíritu, para que Dios pueda, hermano, depositar en ti el poder del Espíritu Santo del que hemos estado hablando, quiero decirte algo: tú y yo tenemos que ser vasijas nuevas. Tenemos que ser vasijas nuevas. ¿Escuchó usted bien? Dile al que tienes ahí a un lado: tienes que ser una vasija nueva. ¿Qué sucede, hermano, en el diario caminar del cristiano? En los procesos de los cuales tanto hemos hablado en esta iglesia, que a veces en el proceso suele suceder que como vasijas nos quebramos. ¿Cuántos se han quebrado en algún proceso? ¿Cuántos se han sentido que de repente estaban en el proceso y algo de repente se rompió, se quebró en sus vidas y pensaron: ya no hay más esperanza? Esta palabra es para ti, iglesia. La escritura nos dice que Dios envía a Jeremías a la casa del alfarero para darle una gran enseñanza, hermano. Y es que Dios es experto en restaurar. Dios es experto en sanar corazones quebrantados. Le decía una vez a alguien: qué bueno fuera, hermano, que tú y yo pudiésemos ir a la farmacia y decir y pedir: me da una aspirina para el corazón, para el dolor del corazón, el dolor del alma. Pero esas no las hay. Muchas veces tú y yo queremos recurrir, hermano, a los médicos naturales, hermanos,
No está mal ir al doctor, vaya al doctor por prevención. Pero hay cosas que solo el médico de médicos puede curar. Y lo que se quebró en tu vida, solo Dios lo puede restaurar. Mire, dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Y sabes por qué Dios me dio esta palabra, hermano? Porque Dios me decía en este tiempo, estaba reflexionando y me dijo: ¿sabes qué? Hay muchos que en mi iglesia todavía están y llegan el domingo y ponen cara, hermano, de que no está pasando nada, y por dentro están quebrados, por dentro están rotos. ¿Sí o no que todos nos vemos bien bonitos el domingo? Yo traigo hasta sonrisa Colgate, hermano. Y tú le preguntas al que tienes ahí a un lado: ¿cómo estás? ¿Y qué te va a decir? Bien. Pero ¿será una realidad que está bien? Porque por dentro, hermano, puede alguien estar quebrado, puede alguien estar roto y no decirlo. Y hay muchas veces, hermano, que en la iglesia así estamos. Llegamos aquí, estamos, cantamos, sonreímos, le decimos al hermano que está a un lado: Dios te bendiga, pero por dentro estás roto, estás quebrado. Pero Dios es experto en sanar a los quebrantados de corazón. Dios en esta mañana quiere sanar tu corazón. Escúchalo bien, iglesia. Dios en esta mañana quiere sanar tu corazón. Si Dios trajo esta palabra es porque esta palabra es a tiempo. Estamos, como te decía, a 8 días de celebrar lo que es Pentecostés. Y te dije: Dios derrama. ¿Recuerde usted lo que dijo Jesús? ¿Vino nuevo? En odres nuevos, no en odres rotos. Por eso Dios quiere sanarte esta mañana. Dios quiere sanar tu corazón, iglesia. Dios manda a Jeremías a casa del alfarero, al taller del alfarero. Y lo primero que ve Jeremías al llegar, vamos a imaginarnos todos esta historia, hermano, que nos narra la Biblia. Como Dios le dice: Jeremías, ve a casa del alfarero porque ahí te voy a hablar. Y Jeremías, obediente a la palabra de Dios, desciende a la casa del alfarero, donde encuentra que el alfarero, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando sobre la rueda, estaba creando una vasija. ¿Está usted conmigo hasta este pasaje? Y al estar creando esa vasija sucede algo, hermano. Pero antes quiero detenerme. Dios me dijo: ¿sabes qué? Le tienes que decir a mi iglesia, porque muchos de ustedes han pensado, no lo han dicho, escucha bien, pero lo han pensado, que Dios no está haciendo nada por ustedes. Y te tengo una noticia esta mañana: Dios está trabajando. Dice la escritura, iglesia, que cuando Jeremías descendió a casa del alfarero, ¿qué estaba haciendo el alfarero? Estaba trabajando. Aunque tú veas que no está pasando nada en tu vida, aunque tú veas que no está pasando nada en esa circunstancia, en ese problema, te traigo una noticia que Dios me dijo: dile a mi iglesia, yo estoy trabajando. Dice la escritura, hermano, algo bien hermoso. Juan 5:17, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Dios está trabajando en tu vida, en tu problema y en tu necesidad. Aunque no lo veas y aunque no digas amén, Dios está trabajando. Jeremías, cuando descendió a casa del alfarero, vio que el alfarero estaba trabajando. Pastor, pero es que yo no veo ningún avance. Es que ya te lo dije, somos desesperados tú y yo. Y eso lleva un proceso. ¿Alguien ha visto cómo se hacen las vasijas de barro? No se hagan. Muchos aquí somos de la generación de La Sombra del Amor y vieron ahí bien emocionados ahí cómo estaba haciendo la, ¿verdad? Lleva todo un proceso, hermano. Trabajar, moldear el barro no es fácil, no es sencillo. El alfarero tiene que tener la técnica y luego de estarlo trabajando, de estarlo moldeando, de estar poniendo sus manos sobre él, tiene que llevar otro proceso en el cual es puesto y cocido, hermano, por el fuego para que no se quiebre. Pero aquí nos dice la escritura, hermano, que el alfarero estaba trabajando en una vasija. ¿Y esa vasija qué sucedió?
La escritura nos dice ahí, se echó a perder, ¿verdad? Esta palabra, esta frase, se echó a perder, la busqué en el diccionario bíblico y se refiere a la palabra hebrea shakhat, que esta palabra puede traducirse como decaer, arruinar, perder o quebrantar. En pocas palabras, ¿qué le sucedió a la vasija? Se rompió, se quebró. Y aquí tú y yo tenemos que entender algo, iglesia, porque si no te vas a frustrar en la vida. La vasija, ¿en manos de quién estaba? Del alfarero. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Y dónde se rompió? En la casa del alfarero y en las manos del alfarero. ¿Sí o no? ¿Por qué le tengo que explicar esto, amada iglesia de Cristo? Porque muchas veces tú y yo pensamos, pero es que yo soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? ¿Sí o no? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, si yo voy allá y mire, cuando el pastor dice dance, aunque tengo 2 pies izquierdos, danzo. ¿Sabe una cosa? La Biblia enseña, Dios le habla a Jeremías que la vasija se rompió en las manos del alfarero. No nos dice la razón específica por la cual la vasija se rompió. El punto al que llega Jeremías es que simplemente dice, se rompió. ¿Cuántos en el proceso, cuántos de ustedes, hermano, cuántos de ustedes, amada iglesia de Cristo, en el proceso, aún siendo ya cristiano, te has roto, te has quebrado? Pero yo ya conozco de Dios, yo oro, yo leo la Biblia y todo, y aún así te quebraste. ¿Cuánto les ha pasado? Algo que tú y yo tenemos que entender, hermano, en este pasaje de la Biblia. Dice el Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo sentimos cuando nos rompemos, cuando nos quebramos? ¿Sentimos que Dios está cerca? La verdad. ¿Cuántos sienten que Dios está cerca cuando están viendo ahí la situación bien difícil? En su matrimonio, en su hijo, con su familia. ¿Cuántos dicen, ay sí, ahora como me está yendo bien mal, seguro Dios está cerca? ¿Verdad que no? No lo vemos así. Pero la Biblia nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El problema es que el enemigo te hace ver otra cosa. El enemigo te va a lanzar dados a tu mente que te dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Aunque no diga amén, yo sé que varios se la han hecho. El pastor se la ha hecho como 1000 veces. Y a veces tú y yo nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y el salmista te da la respuesta. Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quiere decir que en el momento más difícil de tu vida, en el momento donde te quebraste, en el momento donde algo se rompió en tu vida, es cuando Dios te está sosteniendo y te tiene en sus manos. Traducción lenguaje actual del Salmo 34:18 dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ánimo ni esperanza. ¿Sabes por qué te estoy diciendo esto y por qué Dios está preparando esta palabra justo antes de Pentecostés? ¿Para qué sirve una vasija, hermano? Para ser llenada, para contener ¿qué? Agua, aceite, vino, tantas cosas, ¿verdad? Que puede contener una vasija. Pero si la vasija está rota, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve una vasija que está rota? Para nada. Dice Dios, ¿cómo yo puedo poner de mi espíritu si muchos de ustedes todavía siguen rotos porque no han querido que yo trabaje en ustedes y los sane? ¿Ya no dijeron amén? Pues aunque no diga amén, hermano. Tal vez tú sentías que Dios estaba lejos, pero te tengo una noticia. Dios está más cerca hoy de tu vida que antes.
Pero pastor, no lo veo, no lo siento. No se trata ni de sentir, se trata de creer. Porque si nos movemos por sentimientos, hermano, vamos a andar como en la montaña rusa. Hoy me siento bien, hoy tocaron la de remolineando, esa me gusta, hermano, ministre más con esa. Hay quien se acerca y me dice, pastor, ¿por qué no tocan esta que a mí me gusta? Sí, qué bueno que te guste, pero tampoco se trata de sentir, se trata de creer. El evangelio es por fe y se revela para fe. ¿Me entiendes aquí, hermano? Mire, el problema de muchos hoy en día en esta vida sucede es que estamos rotos y queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios derrame bendición sobre nosotros, pero no nos hemos dado cuenta que traemos cosas que están rotas en nuestra vida. ¿Basta aquí conmigo? ¿Cuántos ya el Espíritu Santo les empezó a hablar que en algún área de su vida están rotos? Algo se quebró. Pero si te lo está diciendo el Espíritu Santo, es porque Él te quiere sanar en esta mañana, iglesia. La Biblia dice en Jeremías 18:4, de nuestro pasaje que estamos viendo, hermano, dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis todo color de rosa. Todo te va a ir bien. No, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendrás aflicción. Y es una constante lucha, ¿sí o no, hermano? Es una constante lucha porque tú eres un hijo de Dios. Y la escritura dice, hermano, que el enemigo, el diablo, que al cual el Señor reprenda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso Pablo habla de una batalla espiritual. Esos pensamientos que te vienen a la mente para destruirte, para decirte que no eres nada, para recordarte tu pasado, ¿tú qué crees que es? Es una batalla. Porque San Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Te quiere destruir. Pero Jesucristo dijo: sí, van a tener aflicción, pero ¿qué crees? Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, hermano, Jesús no nos promete una vida sin problemas, sin obstáculos. Nos promete una vida que aunque haya problemas, aunque haya obstáculos, somos más que vencedores en Él. Mire, hermano, qué hermoso es este pasaje que nos dice la escritura del versículo 4 de Jeremías 18, segunda parte. Y volvió y la hizo otra vasija. Qué hermoso es, hermano, cuando el Señor, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros errores, a pesar de las metidas de pata, hermano, nos toma y dice: voy a trabajar contigo una vez más. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo nos desechamos. Usted y yo somos los que nos desechamos. ¿Por qué? Porque creemos que, como sucede en el mundo, si una taza se rompe, ¿qué hay que hacer? Tírala, ¿verdad? Ya no somos. Antes, yo recuerdo todavía, mi papá era una de las personas, hermano, que buscaba la forma de cómo arreglarla. Buscaba no desperdiciar las cosas. Ayer estaba platicando con mi mamá, antier, el otro día que veníamos de regreso, y me acuerdo, hermano, él tenía una llanta de un bocho viejo, una llanta vieja de un bocho, y entonces la dejó ahí y la tenía. Entonces él era de: no tiren. Y nosotros: ¿qué va a hacer con esa llanta? Esa llanta ya no sirve. Pues las llantas, ¿para qué son? Para los carros, ¿está de acuerdo? ¿Y sabe qué hizo mi papá? No me lo va a creer, hermano. ¿Quién sabe cómo le hizo, hermano? Pero cortó la llanta y se hizo unos guaraches de llanta de bocho. Traía una suela, pero así, hermano, tremenda. Era otra generación. Era una generación de nuestros padres la que se caía algo y ¿qué hacían?
componerlo, restaurarlo, arreglarlo, ¿sí o no? Y nuestra generación de hoy en día, ¿cómo es? Se cae algo, se tira algo, se rompe algo, ¿y qué hay que hacer? Tíralo ya, ese no sirve, compra otro. Esa es nuestra generación y eso es lo que el mundo nos ha estado empezando a enseñar. Por eso es que cuando hay un fracaso en nuestras vidas, por eso es que cuando nos rompemos en un área, cuando viene el quebranto, ¿qué es lo que hacemos nosotros y qué pensamos? Ya todo está perdido. Dios agarra a otro. Y yo me imagino a Dios diciendo: no, que voy a agarrar otro, es contigo el plan. Si te dije que a ti iba a ser, tú ibas a ser mi siervo, tú ibas a ser mi sierva, el plan sigue siendo el mismo. Dice la escritura en Eclesiastés que más vale perro vivo que león muerto. Al buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Porque mientras hay vida, hay esperanza. El problema es que tú y yo somos los que nos desechamos, ¿sí o no? Ya te fallé, Dios. No, pues ya. Y aquí este pasaje me enseña que Dios nos toma aún de nuestros fracasos y Él está dispuesto a trabajar una vez más en nosotros. Ahora, al terreno de quién pasa la decisión si regresa a la rueda para ser moldeado o no. ¿A quién pasa esa decisión? A nosotros. Porque hay muchos, hermanos, que dicen: no, yo ya no quiero ya. Se alejan de la iglesia, fracasan y se alejan de la iglesia. En el matrimonio, hermano, se fracasa y ¿qué es lo que se hace? Viene la separación. En la familia de igual manera, donde quiera que haya fracaso, ¿qué es lo que hacemos? Nos distanciamos, nos alejamos. Y Dios, quiero decirte una cosa, dice que Él está cerca, Él está cercano a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos la han regado? Levanten la mano. 1, 2, 3, 5,000, ya. Todos en algún momento nos hemos equivocado. Porque dice la escritura: no hay justo ni aun uno. Pero qué hermoso es saber que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios que aunque tú y yo nos hayamos equivocado, que hayamos fallado, y ojo, escuche esto, no le estoy dando que al rato piensen: el pastor da permiso casi de pecar libremente. No, porque hay sus consecuencias, hermano. No, hay consecuencias. Pero qué hermoso es ese Dios que a pesar de que tú y yo nos equivocamos, ¿qué hace el Señor? Te toma una vez más y te dice: si tú quieres, puedo seguir trabajando en tu vida. Si tú estás dispuesto, yo puedo subirte una vez más a la rueda y comenzarte a formar. Ese es Dios. Yo por eso le amo, porque es un Dios bueno, de misericordia. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte a Él, porque Él es digno, hermano. Jesús, escucha bien, Cristo Jesús quiere tomarte en sus manos y comenzar a trabajar nuevamente. Dile al que tienes ahí a un lado: Cristo no te ha desechado, Él quiere trabajar contigo nuevamente. Dice la escritura en Isaías, cuando se habló de Jesús, que Él no alzaría su voz, hermano, y que Él no apagaría. ¿Alguien de ustedes ha leído ese pasaje? No apagaría el pabilo de la vela que estuviese humeando. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que se estuviese apagando, aquel que ya estuviese a punto de flaquear, Él no lo apagaría. Jesucristo no te desecha. Es más, te voy a decir algo. Cuando vemos en la escritura la enseñanza de los 12 discípulos, los 12 apóstoles que Jesús llamó, Jesús mismo no desechó a Judas. ¿Cómo, pastor? Judas solito se desechó. ¿Está usted de acuerdo? Jesucristo nunca lo corrió de los discípulos. Él decidió amarlo. Jesucristo amó aún a Judas. Oraba por él. Él quería seguir trabajando en la vida de Judas, pero él ya no quiso.
La ambición por el dinero fue la que le ganó. Cristo no desecha, los que nos desechamos somos nosotros, por causa del pecado. El pecado, hermano, la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ha leído usted ese pasaje? ¿Y la muerte qué significa? Separación. Cuando tú y yo no nos arrepentimos del pecado, dejamos que el pecado esté ahí en nuestras vidas, ¿y eso qué provoca? Separación. Por eso es que cuando tú fallas no te quieres acercar a Dios por el pecado, porque te aleja, te separa. Recordemos que nuestro Dios es un Dios santo. La Escritura dice, Él es 3 veces santo. Lea usted en Apocalipsis y dice, santo, santo, santo. Es el único atributo de Dios en el cual usted lo encuentra 3 veces seguidas. El pecado es el que nos aleja. Pero la Escritura nos dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Te deja a ti la respuesta, te deja a ti la responsabilidad. Si te alejas es porque tú lo quieres hacer. Pero Él está con los brazos abiertos, iglesia. Él quiere trabajar una vez más en tu vida. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que alguien está quebrado, que alguien es una vasija rota? ¿Cómo usted cree que nos damos cuenta que alguien es una vasija rota? ¿Lo vemos así todo chueco? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que alguien en su vida está roto, está quebrado? Dios me decía algo bien importante. Mire, vamos, Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que hay en tu corazón sale irremediablemente. Todo lo que hay en tu corazón va a salir por medio de ¿qué? ¿Cuáles son tus pláticas? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿De qué es lo que más platicas? Del fútbol, pastor, del América. Ya olviden ese equipo. Mira, Dios hace milagros, pero por esta temporada. ¿Sabe una cosa? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? De eso va a hablar. Y entonces ahí te vas a dar cuenta si la persona está quebrada o no interiormente. Mire, cuando tú platicas con alguien, te puedes dar cuenta a lo largo de su conversación qué es lo que tiene. ¿Cuántas veces ustedes no han platicado con alguien y te habla esa persona y te das cuenta toda la tristeza que hay en su corazón que le expresa? Es que, pastor, mi hijo me falló. Es que deposité tanta confianza en él, le dimos todo para que estudiara y él no quiso. Y mire, yo a veces platico con personas, hermano. Hace poco platicaba con una persona que tiene un muchacho, que ese muchacho completamente se descarrió completamente. Tiene 30 años, hermano, y está de su vida no ha hecho nada. Y entonces sus padres, lo único que me decían cuando yo platicaba con ellos, ¿sabe qué era lo que me decían? No, es que él, es que aquello, y es que sacamos dinero, pedimos prestado acá para darle esto y para darle aquello, y ¿sabe qué? Nos falló. Y me los vuelvo a encontrar, ¿y qué cree que me platican? Es que otra vez este muchacho. No, toda su plática gira en torno a ese muchacho. Quiere decir que algo está quebrado en sus vidas. Algo se rompió. Su hijo, ¿estás de acuerdo? Y entonces, como no ha sanado esa herida, ¿de qué es lo que más habla? ¿De qué es lo que más habla? De su hijo, de lo que está roto, de lo que está quebrado. Platique usted con alguien y se dará cuenta que hay en su corazón. Muchos dicen, no, yo ya perdoné. Esto vamos a pasarlo al terreno de matrimonio, ¿sí o no? De los que son casados, ¿cuántos me entenderán? Voy a poner un ejemplo. Diría la señora esta que sale en la tele, acompáñame a ver esta triste historia. Sí saben, ¿verdad? Pero si ven que ven tele. Ay, Señor, ayúdanos. Mire, sucede en clásico en matrimonios, hermano, que de repente surge una discusión en ese momento y entonces, como
como es una batalla, ¿qué es que hay que hacer? Pues hay que, si me avientan una granada, ¿qué hago? Pues yo aviento dos, ¿verdad? Porque yo tengo que ganar. Y entonces, cuando surge una discusión en matrimonio y dicen, no, es que mira, ¿por qué no es que no sé ni qué ejemplo poner, hermano? Si no, en todos me voy a evidenciar que soy yo. ¿Sabe una cosa? A veces en los problemas, hermano, un problema que comienza pequeño termina haciéndose grande. ¿Sabe por qué? Porque en la pareja se comienzan a sacar cosas del pasado. Si tú le dices, mira, es que te he dicho que cierres la puerta bien, dice, ya, perdóname, ya la voy a cerrar. Y el otro que contesta para rematarle, es que siempre te he dicho, y no ha sido la primera vez, sino que la vez pasada esto y esto y esto. ¿Y te acuerdas cuando vino tu abuelita en el año de 1800 que también no cerraste la puerta? Suena algo burdo, pero ¿sabe qué? Entonces esa persona no ha perdonado, porque lo sigue teniendo ahí. Lo sigue teniendo ahí. Dios quiere sanarte esta mañana, iglesia. Mire, la escritura dice, hermano, vamos a ver que hay problemas en la vida o circunstancias adversas siempre. Y el problema es que dejemos que esa circunstancia o problema acabe con nuestra vida. ¿Escuchó usted bien? La Biblia dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo. A ver, repita conmigo, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces se ha equivocado el hombre? ¿Cuántas veces te has equivocado? Y el problema no es que te equivoques, el problema es que no reconozcas y que te quedes ahí. Porque la Biblia es clara, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Y a nosotros qué nos sucede, hermano? Mire, está bien, ya le voy a confesar algo, porque varios están aquí avivados con eso aquí. El día jueves que estábamos viendo el partido, hermano, que nos golearon, estábamos ahí mis hijas y yo, y mi hija, la chiquita, está orando, hermano. Y ahí fue donde me preocupé. Y entonces estábamos ahí y pues no, hermano, y pues caía gol y gol y gol del otro lado. Y pregúntenos cómo nos fuimos a dormir ese día. Con caras largas. Pero ¿sabe qué sucedió al siguiente día? No pasó nada aquí, a darle. Ya. Nos levantamos. Nos vamos a levantar y vamos a seguir siendo los mejores, hermano. No pasa nada. Ya ve, ya pasó. Pero ¿qué sucede? Mire, le voy a poner con este ejemplo. Hay personas que se quedan en el pasado. No, es que estábamos ahí y el jueves fue triste, hermano, porque hasta llovió. El cielo sabía, hermano. Y caímos y el gol y esto, aquello, ya nos golearon 4-1. Y la siguiente vez que me encuentro a alguien, no, es que estoy muy triste porque nos eliminaron. Este ejemplo que le estoy dando sucede, y nos reímos, pero sucede en la vida real. ¿Cuántas veces te quedaste atrapado en el pasado? El problema no es que te caigas, el problema es que te tienes que levantar. El problema no es que te hayas roto en el proceso, el problema es que quieras regresar a que el maestro trabaje contigo. ¿Me está entendiendo, hermano? Ya sé por qué Dios hizo que perdiera el América, pues para predicarle esto, hermano. Mire, el problema es ya no querer volver a levantarse. ¿Cuántas personas te has topado, hermano, que ya no quieren ver hacia adelante? Ese es el problema. ¿Sabes una cosa? Dios tiene delante de ti grandes cosas. El problema es que tú y yo seguimos atrapados en el pasado. ¿Sabías que el enemigo es especialista en atraparte del pasado? Quiere que vivas ahí porque el pasado, ¿qué es lo que provoca? Tristeza. Le voy a dar un ejemplo, hermano. Mire, yo recuerdo que cuando yo comencé a conocer de Cristo en mi vida de adolescente,
Yo recuerdo que yo tomé la decisión de bautizarme y mi padre no quería saber nada de eso. Mi padre llegó al punto hasta donde alguna vez de ustedes ya lo han escuchado ese testimonio. Mi padre me dijo: si tú te bautizas y tú sigues con esas cosas, olvídate de que tienes padre y yo me olvido de que tengo hijo. Así me lo dijo, hermano. ¿Y sabe usted en ese momento lo que causó en mi corazón? Un padre negando a su hijo y diciéndomelo de sus propios labios, hermano. Y yo en ese momento le dije: papá, me duele mucho lo que estás diciendo, pero sabes una cosa, no es una religión, encontré a Cristo y voy a seguir. Y me dijo: pues olvídate. Y dejó de vernos, hermano. Nos dejó a nuestra suerte, a mi mamá, a mi hermano más chico y a mí. Y yo le dije: Señor, ¿por qué permitiste esto? En ese momento se quebró algo en mi vida, iglesia. La relación con papá se rompió, se quebró. Y yo no entendía, yo decía: Señor, ¿por qué? Era como estar en las manos del alfarero y te quebraste. Y entonces, hermano, yo recuerdo que empecé a crecer, pero empecé aún cuando estaba, fíjese, por eso le digo, dentro del evangelio, empecé a crecer con ese resentimiento hacia mi papá, de decir: ¿por qué mi papá me negó? ¿Por qué mi papá dijo esto? Ahora, ¿sabes qué? Yo empezaba entonces a decir: pues ahora, Señor, ayúdame, bendíceme, prospérame, hazme crecer, y yo le voy a demostrar a mi padre, y le voy a demostrar. Y entonces, pero empecé a crecer, hermano, con una amargura en mi corazón. Y recuerdo que a la edad de 20 años, hermano, yo tenía 18 cuando mi papá me dijo eso. Y a la edad de 20 años, 2 años después, hermano, Dios me habla y me dice: ¿sabes qué? Mi papá, quienes ustedes saben, vivía en Guanajuato. Y me dijo Dios: ¿sabes qué? Vas a ir y vas a hablar con tu papá y le vas a pedir perdón y vas a sanar esa relación. ¿Qué cree usted que yo hice? Yo, Señor, yo. Porque el clásico: ¿por qué yo? ¿Sí o no? ¿Por qué yo le voy a pedir perdón? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y estuve batallando todo ese tiempo, hermano. No fue que Dios me hablara y luego yo dijera: ay, sí, voy. No, fue todo un tiempo. Y Dios me enseñó en ese proceso. ¿Sabes qué me enseñó? Que el perdón no era para favorecer a mi papá. El perdón era para favorecerme a mí. Porque yo iba a ser libre, si no iba a seguir cargando con eso del pasado en mi vida. Y entonces tomé la decisión, fui, hablé con él, dije: papá, perdóname. Y se quedó así como que: ¿y ahora qué? Te has de haber pensado, ya le cayó el 20. Dije: perdóname tal vez por las cosas como no han sido en nuestra relación. Tú sabes que te amo, papá, eres especial para mí y yo voy a seguir este camino, pero perdóname y te perdono. Y no, cuando le dije te perdono, así como que: si yo ni te estoy pidiendo perdón. Y sabe una cosa, desde ese momento mi corazón sanó en esa relación. Y nunca más volví a traer el pasado a mi vida. Si se lo platico hoy es para que usted vea, hermano, lo que Dios puede hacer en tu vida cuando dejas el pasado. Y me extendí a lo que Dios tenía hacia adelante. Dejé de mirar el pasado y me extendí hacia lo presente, hacia lo futuro de Dios. Y sabe una cosa, Dios me ha bendecido grandemente. Pero hubo que tomar una decisión. Hubo que tomar la decisión de subirme nuevamente a la rueda y decirle al alfarero: aquí está mi vida, trabaja otra vez en ella. Y él dijo: te voy a quitar esto. Y yo: eso duele. Pero él dijo: es por tu bien. De tal manera, hermano, que hoy las relaciones en mi vida con mis padres están sanas, hermano. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos quedamos con esas cosas, hermano? ¿Sí o no? Yo podía hoy ser, hermano, alguien que no hubiera sanado esa área. ¿Y qué le estaría diciendo aquí? No, hermano, es que deja a su padre, no importa, no. Yo les he dicho, les he hablado con respeto de mi padre, porque le dije: lo amo, porque Dios sanó esa relación. No me duele, pero es una decisión. Si tú sigues con cosas rotas en tu corazón, en tu alma, Dios no puede derramar bendición sobre tu vida abundante, porque la va a derramar, pero ¿sabes qué va a suceder? Te vas a vaciar,
Por eso es que muchos vienen aquí el domingo, reciben una palabra, son llenos, pero como están rotos, como están quebrados, ¿qué crees que sucede? Empieza la semana y se empiezan a vaciar, porque están quebrados. Dios no quiere que estés roto, que estés quebrado, iglesia. Dios quiere sanar tus relaciones. Segunda de Corintios 5:17. ¿Cuántos se saben este pasaje? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, permítame ahí, pregúntale al que tienes al lado, ¿estás en Cristo? Dile, a ver, ¿estás en Cristo? Así, pero la neta del planeta, cuate. Dile, a ver, la neta del planeta, cuate, ¿estás en Cristo? Porque la evidencia de un corazón que estaba quebrado, de un corazón que estaba roto y que es tomado en las manos del alfarero, es puesto en las manos de Jesucristo, la evidencia más palpable es: nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas que no lo escuché. Ya deje de hablar de cuando su abuelita no le dio reyes en el año de 1800. Por eso se llama pasado. ¿Dónde tiene que estar? En el pasado. Ya deja eso ahí. Deja eso ahí, porque eso te impide avanzar hacia lo que Dios tiene delante. Se vuelve como una carga en tu vida. En los matrimonios, ¿cuántas veces no pasa? Se vuelve una carga y llega el momento que hasta si uno decimos, no, es que ya fue, esta es la gota que derramó el vaso. Ah, sí, es que sí es cierto, es la gota que derramó el vaso, porque todo este tiempo has estado guardando eso en tu corazón. Y ya te dije, en el perdón, porque muchas veces nosotros pensamos que el perdón es para la otra persona, ¿sí o no? No, no se merece mi perdón. No. ¿Y hasta qué decimos? Que Él me pida perdón. ¿Cuántos les ha pasado? O yo soy el único que de repente quiero que me pidan perdón. Es más, pídame perdón por no decir amén, hermano. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios le habla a Jeremías en el taller del alfarero, y entonces Dios le dice que Él está dispuesto a trabajar una vez más en la vasija que se quebró. Pero la vasija tiene que dejar el lugar del piso donde había caído y estar dispuesto a subir nuevamente a la rueda en las manos del alfarero. Yo he entendido una cosa: en la vida hay decisiones, iglesia, y tú decides si vivir amargado o vivir con el propósito de Dios en bendición. ¿El pasado dónde tiene que estar? En el pasado. Acuérdese, hermano, esa alabanza hermosa que decía: ya lo pasado, pasado. Esas nos salen re bien, Carlitos. Ay, santo Dios. Ahí tenemos que dejar el pasado en su lugar. El lugar del pasado es ahí. Pablo escribió y dijo: ciertamente, olvidando, dejando lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cristo te está llamando hoy a cosas nuevas, pero es una decisión. Tienes que dejar tu pasado atrás y extenderte hacia lo que tienes delante. Es una invitación, iglesia. Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Según le pareció mejor. O sea, lo que Dios hace cuando Dios te restaura, cuando Dios saca a alguien del quebrantamiento, es porque lo hace de una manera mejor. Las muchachas: pastor, es que me dejó mi novio. No, es que será todo, pastor. Yo lo veía un greñudo ahí sin propósito en la vida. Y yo: hija, ¿de verdad no crees que Dios tiene algo mejor para ti? No, pastor, pero es que era. Ya deja de ver al pasado. Deja de mirar al pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
pastor, es que el bocho que yo tenía, no, ese era el ¿cómo le llama? El Herbie, pastor, con ese le gané a varios, ya mi coche se perdió. Lo que Dios tiene es mejor. Yo lo he visto en mi vida, hermano, yo lo he visto en mi vida. Y hoy te podría decir que si tú haces un análisis de tu vida, te darás cuenta realmente que Dios te ha dado mejores cosas de las que has perdido. Pero es cuestión de decisión. Para dejar que el alfarero trabaje nuevamente en nuestras vidas es necesario dejar atrás el pasado. Y la única forma entonces de dejar el pasado atrás que he encontrado es el perdón. ¿Cuánto les gusta perdonar? ¿A cuánto les gusta perdonar? ¿A cuánto les gusta el perdón? Mire, llegó una vez un discípulo, ya ven, un discípulo que siempre era de esos. A mí me encanta ese Pedro porque era de los aventados. A veces se equivocaba, pero Jesús valoraba esa virtud en Pedro también. ¿Sabe una cosa? Pedro llegó una vez y se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Porque eso decía la ley. Dice ahí en Mateo 18:21, estoy leyendo este pasaje. Llegó Pedro y dijo: a ver, seguramente yo no sé si alguno de los otros discípulos le estaba cargando carrilla, le estaba haciendo algo y dijo: este ya se pasó. O alguien cercano dijo: ¿cuántas veces lo debo perdonar? Porque la ley decía 7. Y entonces, hermano, Jesucristo le responde: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro seguramente cuando llegó a preguntarle a Jesús y con la persona que traía el conflicto, seguro ya era la 6ª vez que Pedro lo perdonaba. Y entonces Jesús llega Pedro con Jesús y le dice: ¿hasta 7? O sea, yo ya nada más le doy esta y ya. Entonces sí puedo hacer justicia. Porque recuerde cómo era Pedro, ¿sí o no? Pedro andaba con Jesús y ¿qué traía? La espada, ¿se acuerda usted? Por eso le he dicho, yo espero que aquí nadie traiga cuchillos, navajas, espadas ni pistola cuando venga a la iglesia. Pero si es el caso, que el Señor lo convierta. Mire, hermano, Pedro llega con Jesús y le dice: solamente 7 veces, solamente ya, porque ya estoy cerca. Después de la 7ª, ahora sí, voy a aplicar el versículo que dice: más bienaventurado es dar. ¿Sí se lo sabe ese? Más bienaventurado es dar, ¿verdad, Carlitos? Alguien decía una vez, recuerdo que iba viajando con ese hermano, un hermano que dirigía la alabanza. No eres tú, Carlitos. Quiero aclarar porque vayan a ver a Carlitos. Iba viajando con un hermano y entonces se nos cierra un micro, hermano. Él iba manejando, entonces da el volantazo, le toca y le dice: fíjate, ¿no? Así. Y entonces yo como que vio mi cara de asustado y me dice: no te preocupes, hermano, lo que pasa es que yo soy cristiano, pero mi puño es católico. ¿Somos o no somos del Señor? Tenemos que ser todo, hermano. Su puño, su lengua de la que habla Santiago. Pero ese será tema de otra ocasión. Es harina de otro costal, diría la tía Chonita. Mire, hermano, Jesús le dijo a Pedro: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y sabe por qué le dijo esto a Pedro? ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque si no, Pedro iba a vivir con amargura en la vida. Una persona que no ha perdonado vive con amargura en la vida. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que comienza a amargar a los que están a su alrededor. Véalo en matrimonio, ¿sí o no? Una esposa que no ha perdonado, ¿verdad? ¿Cómo vive esa esposa? Amargada. Ya otro tema para allá con Víctor. Pedro, como todo un justiciero, esperaba una respuesta distinta. El problema era que Pedro no había entendido algo importante. Pedro pensaba en la persona que lo ofendió, no merecía su perdón, pero la realidad del perdón no era para el que le causó la ofensa, sino para el mismo Pedro.
¿Sabías que cuando tú perdonas eres libre? Pero es que él me hizo. Perdónalo. Aunque no te esté pidiendo perdón, perdónalo y deja eso atrás. Jesús lo que le estaba enseñando a Pedro era que no cargara en su corazón con amargura, porque esto al final lo iba a quebrar. Alguien que carga con amargura en su corazón, al final lo va a quebrar. Mire, vamos a ver, hermano, que cuando tú y yo perdonamos, entonces somos libres. Pero hermano, este que me hizo, ¿cómo le hago, hermano? A ver, ¿cuántos no se han sentido así como los discípulos esos que el Señor Jesús les puso, los Boanerges? Porque a veces pienso que el Señor tenía así como que un sentido del humor, ¿verdad? En el cual veía a sus discípulos y le decía, estos son... ¿Sí sabe qué significa Boanerges? Ahí en la escritura dice que le puso ¿a quién? 2 discípulos les puso así. No sabe, lea su Biblia, hermano, está bien buena. A Jacobo y a Juan. ¿Por qué? Porque les dijo, estos son hijos del trueno. Eso significaba. Es que si ya sabes, Cruz, y te decimos Boanerges es porque ya sabes. Y sabe una cosa, esto de hijos del trueno, ¿sabe por qué, hermano? En una ocasión iban regresando los discípulos cuando Jesús los envió a predicar, y dice que en una ciudad no los recibieron, no recibieron el mensaje. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos? Señor, ¿qué hacemos? Como estos traían el power, diría acá el Benja, sentían todo el poder. ¿Sabe qué dijeron? Pues vamos a orar y que descienda fuego y los consuma. ¿Cuántos no han sentido esa sagrada, bendita, santa oración por su suegra? Perdón. ¿Cuántos no han sentido una oración así de Señor, o lo iluminas? Ay, ahora resulta que no se la sabe, ¿verdad? ¿Lo iluminas o lo eliminas? ¿Por qué? Porque tenemos un dolor en nuestro corazón por algo que hemos sido afrentados. Pero si tú cargas con eso, el problema, hermano, es que al final te va a quebrar a ti. Y Dios no quiere que tú seas quebrado, que no seas roto, hermano. Mire, yo recuerdo, había un vecino, hermano. Algunos de ustedes tal vez lo conocieron por ahí. Porque ¿cuántos tienen así vecinos amables, respetuosos, así, que te dicen, hola, ¿cómo estás, vecino? Mira qué bendición verte. Pues yo creo eso solo cuando estemos en el cielo, hermano, allá donde dice la escritura que las calles son de oro y el mar de cristal y los vecinos amables. No, eso último no dice. ¿Sabe una cosa? Yo recuerdo que tenía un vecino, hermano, y yo llegaba y él tenía su taller en la parte final de la calle. Los que han ido a casa saben que vivimos en una cerrada, y eso a mí me estorbaba para a la hora de meter el coche, hermano. Y yo llegaba a veces de ser estudiante de la universidad, llegaba a 10:30, 11 de la noche, hermano, y llegaba, ¿y qué cree? Coches estacionados justamente en la entrada de la casa, y yo no podía meter el carro, y tenía que ir y gritarle allá. Y ya hasta que salía, ¿qué pasó? Y yo así de, sale con su desfachatez de, ¿qué pasó? Digo, pues es que dejaste el coche ahí. ¿En serio? No, ahorita lo quito, manito. Hermano, yo lo quería. La verdad, es lo que yo le estoy diciendo, lo que me pasó. Y sabe, no era una vez, no era 2 veces, era la mayoría de ocasiones. Hasta que una vez Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tienes que orar por él. Y yo así de, mis oraciones no se las merece, Señor. Y dijo, tienes que perdonarlo porque él no me conoce, porque él por eso hace muchas cosas mal, porque yo no estoy en su corazón, pero tú sí me tienes a mí. Y yo, Señor, este no es digno. De verdad yo llegó el momento que pensé, dije, Señor, ¿me permitirías orar porque decirte que no sé, que mandes por ahí que lo atropelle un burro o que lo muerda un tren? De verdad era mi oración lo que yo quería hacer en ese momento, porque era una situación tan desgastante, hermano. Llegamos al punto de que yo tuve que llamar patrullas, hermano, de verdad, o sea, cosas, pero completamente desgastantes, hermano.
Y sabe una cosa, cuando yo empecé a orar por él, empecé a orar, le dije, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace, pero a mí dame paciencia, ayúdame, porque... Y recuerdo que en una ocasión llegué, mi esposa, ya éramos novios, y llegamos a casa y encuentro yo que muchas patrullas ahí, cosas, hermano, en la cerrada. ¿Qué había pasado? Resulta que un micro perdió los ¿cómo se llama? Los frenos en la bajada de ahí de San Lucas, y se fue a meter a la calle donde vivimos, hermano. Y el bocho que siempre me dejaba ahí en la puerta de la entrada, ¿qué cree que pasó, hermano? Lo deshizo. Gloria a Dios, aleluya. Ah, no, pero en ese momento ya no era mi oración así. Mira, hermano, a veces tú y yo queremos hacer justicia por nuestra propia cuenta. Y decimos, Señor, mira lo me está haciendo. Mire, dice la Escritura, Romanos 12, 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos. Codea al que tienes ahí a un lado y dile, no tomes venganza por ti mismo. ¿Cuántos matrimonios no hay así que a la siguiente, sí o no? Ah, pero va a venir la mía, me la vas a pagar. No, dice la Escritura, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Cuando tú dejas eso en las manos de Dios, fíjate, yo ahí descubrí este secreto y dije, está mejor orar por ellos, que les vaya bien. Ay, Señor, perdóname, salió mi corazón. Dice, deja lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Cuando tú quieres hacer venganza por ti mismo, te estás destruyendo a ti también. Porque escrito está, repita conmigo esto, mía es la venganza, yo pagaré, dice ¿quién? Dice el Señor. Y ese es el problema por el cual no podemos perdonar varios, porque queremos que les caiga justicia divina, ¿sí o no? Y tienes que perdonar, iglesia. Ahora, este pasaje de Romanos 12, ¿cuántos han leído el capítulo 12 de Romanos? Esto es complicado, hermano, porque mire, versículo 20-21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Esposas, denle ya de comer a sus esposos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pero pastor, no se lo merece. Ahí dice, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y escuche lo que dice el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, porque esto te libera a ti. Escúchalo bien, esto trae libertad para tu vida. Este pasaje de Romanos comienza en el versículo 2 cuando dice que transformemos ¿qué? ¿Verdad que esto viene, el reino de Dios es a veces incomprensible a nuestra mente humana? Porque te dije, Dios quiere sanarte, y para que sanes, ¿qué necesitas? Perdonar. O sea, ¿cómo? Si yo perdono, ¿yo sano? Sí. Si tú perdonas, tú vas a ser restaurado. Dice la Escritura, Marcos 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo nuevo de Dios para tu vida, iglesia, no puede llegar si sigues siendo una vasija rota. Oh Dios, siempre con nosotros.